Comenzamos ya el primer trimestre de este año 2023 y qué bueno que usted ha escogido estar en el mejor lugar, ser edificado por la palabra, aprender, permitir que el Espíritu Santo desarrolle nuestra vida, nuestra madurez espiritual, que nos lleve a la santidad en el Señor mientras esperamos su gloriosa venida. ¿Cuánto le esperan, hermanos? Esperamos a Cristo, anhelamos el día en que nuestros ojos le vean cara a cara a nuestro buen pastor, a quien nos amó aun cuando éramos pecadores, a quien nos sigue amando aun que estamos en este caminar de la fe, y el que nos llevará hasta el día de la victoria final, cuando nos levantemos de esta tierra, hermanos, por el mismo poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Quiere adorarle un instante conmigo? Levante sus manos, adore al Señor. Jesús, te adoramos. Señor, anhelamos el momento en que te veremos cara a cara, Señor. Padre, hoy batallamos, Señor, por los embates de la vida, las obras de la carne. Señor, batallamos contra las huestes de maldad, Señor, que operan en todo lugar, Señor. Como dice la Biblia, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Batallamos, Señor, con los problemas propios de la vida de la humanidad, Señor, problemas de salud, problemas de finanzas, traición, el abandono, el desprecio, Señor. Mas, Padre, tenemos en ti refugio seguro. Tú eres nuestro buen pastor, Señor. Y Padre, tu venida pronta, Señor, será el día más glorioso, Señor, cuando, Padre, seremos levantados y te veremos, Señor, y ahí enjugarás toda lágrima, Señor. Padre, y seamos fundidos en tu presencia, Señor, y estaremos contigo para siempre. Señor, te adoramos, porque dice la Biblia que en esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también dice la palabra que tú estás perfeccionando en Cristo para ti un pueblo santo, celoso de buenas obras. Señor, gracias porque nos tomaste algunos de nosotros del muladar, Señor. Pero ahí, Señor, desde aquel momento de la salvación, Señor, tú nos estás perfeccionando día tras día, momento tras momento, en medio de la prueba, en medio del dolor, Señor, tú nos perfeccionas para tu gloria y para tu santa honra, Señor. Te alabamos, Jesús de Nazaret, porque no nos has soltado ni un segundo, Señor, sino que tu mano de misericordia nos ha sostenido. Tú has sido nuestro buen pastor en los momentos de bonanza, pero también en los momentos de gran aflicción, Señor, porque tú nos pastoreas por la senda de la justicia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, versículos número 14 en adelante. Vaya conmigo, Apocalipsis 3:14. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, háblanos por la palabra. Solo ella tiene el poder
sanador, libertador y que rompe todo argumento humano, Señor. Y Padre, nos lleva a poner la mirada en Jesucristo como Salvador y en el Espíritu Santo como nuestro santificador. Señor, ayúdame por favor a comunicar tu mensaje a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se ha encontrado usted alguna vez con que no está creciendo en el Señor, sino que cada vez sigue estancado o en el peor de los casos decreciendo? Ha descubierto que con el pasar de los días se siente más atraído por el mundo, por las costumbres del mundo, por el estilo de vida pecaminoso, más que por la palabra del Señor. Ha realizado que quizá en los últimos años o meses se siente menos atraído a la presencia del Señor, o han pasado los días y meses y años y no ha logrado conectar con el Señor en su presencia. Quedaron atrás los días en que disfrutaba usted de la continua y preciosa presencia del Señor. Si ese es su caso, a lo mejor necesita evaluar seriamente cuál es su estado espiritual. El famoso predicador Richard Rittenbach dijo en una ocasión: la mentalidad de la Odisea es una forma sutil que ha infectado a la iglesia, la actitud que domina a la gente de los últimos tiempos. Es que, hermanos, pareciera ser que la mentalidad de la Odisea cada vez más permea la conducta de la iglesia del siglo XXI, y esta mentalidad es la causa del decrecimiento, del estancamiento espiritual, en el peor de los casos del enfriamiento espiritual que nos va a llevar a estar fuera de la voluntad de Dios y a toda ruina espiritual. Es por eso que quiero hablar en esta hora, hermanos, y el tema es la mentalidad de la Odisea, la causa de la ruina espiritual. Hablemos acerca de esto porque en verdad necesitamos evaluar seriamente nuestra condición espiritual para levantarnos en el nombre del Señor. Así es que usted necesita urgentemente autoevaluarse y descubrir en qué consiste la mentalidad de la Odisea. Quiero, hermanos, en primer lugar entonces compartir con ustedes cómo es que se construye la mentalidad de la Odisea. Hermanos, cuando hablamos de esto, algunos le llaman el laodicenismo, y es el estado de tibieza espiritual, del orgullo, de la idolatría no religiosa y de la autocomplacencia. Vemos que cada vez más estamos enfocados en complacernos a nosotros mismos en perjuicio de nuestra propia vida espiritual, porque hemos llegado a pensar que soy tan valioso que al final Dios ha llegado a estar en segundo lugar. Entonces, cuando quiero que veamos cómo es que se va construyendo esta mentalidad a fin de que podamos evaluar nuestra vida. En primero, hermanos, la mentalidad de la Odisea se edifica sobre la base de emprender las cosas para complacer el capricho o los deseos carnales de una persona. La Odisea fue construida, hermanos, por Antíoco el segundo entre el año 262 y 246 antes de Cristo para complacer el capricho de su esposa Laodiquía. Otra de las bases de cómo se construye esta mentalidad es tener como fundamento el humanismo. El humanismo, hermanos, es un sistema de pensamiento que se enfoca en el ser humano, que exalta el valor del ser humano, las creencias y además de esto las capacidades. Eso se llama humanismo, poner al ser humano como centro de toda la actividad personal, familiar o de un estado. La Odisea, curiosamente, significa, mis hermanos, el gobierno o el juicio del pueblo. Ahora, cabe la pregunta, entonces, ¿por qué no fundamentar nuestro accionar en el humanismo? ¿Por qué no permitir no debemos, hermanos, fundamentar todo en base al ser humano? Por una sola razón: el ser humano por naturaleza está caído, es malo. Nuestros pensamientos no pueden ser buenos si no es Cristo Jesús el que gobierna nuestra propia vida. El profeta Jeremías dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá comprender el corazón del hombre?
por naturaleza, mis hermanos, cuando uno se autoexalta, cuando uno pone su vida o la vida de la familia o la vida del Estado por encima de la voluntad de Dios, es aquí donde se construye, hermanos, para ser destruido posteriormente. El tercer elemento de cómo se construye, hermanos, la mentalidad de la Odisea es hacer de la riqueza y del buen nombre el enfoque de toda la actividad humana. La Odisea, hermanos, llegó a desarrollar una tremenda industria textil. El valle cercano a la Odisea, en el valle cercano a la Odisea había un pasto muy particular, y esto era ahí donde se alimentaban las ovejas, que producían una lana que era considerada muy especial. A partir de esa lana que se confeccionaba el vestuario de las personalidades, de los reyes, de la gente, de la aristocracia de aquellos tiempos, y esto producía mucho dinero. Además de ello, habían desarrollado una tremenda industria médica y farmacéutica. Desarrollaron una escuela de medicina que en aquel momento era la más renombrada en todo el mundo. Desarrollaron medicamentos especialmente para los ojos y para los problemas auditivos. Un tercer elemento, hermanos, es que ellos tenían una tremenda industria bancaria. Era un centro de cambio de moneda, un centro de préstamos. Tenían una posición geográfica privilegiada. La Odisea era el camino donde la ruta comercial de aquel tiempo, si iban hacia el sur, llegaba hasta Egipto, llegaba hasta Bizancio, que actualmente es Turquía, o específicamente Estambul, o iba más allá hasta la India y China y otros lugares. Por eso, mis hermanos, es que se dice que este pueblo era tan próspero que era la envidia de todos los pueblos vecinos, y eso alimentaba el ego de la gente de la Odisea. Es más, se dice, por ejemplo, que Cicerón cobraba enormes giros bancarios precisamente en la Odisea. Estos tres elementos llevan a una persona a tener la mentalidad de la Odisea. He dicho, por ejemplo, emprender en función de complacer el capricho propio o de otra persona, hacer riqueza y hacer de la riqueza y del buen nombre el enfoque de toda actividad, y tener como base la autocomplacencia, el vivir para mí y no para Dios, es la base de la Odisea, del pensamiento de la Odisea. Pero, hermanos, es triste porque vemos en esta iglesia del Apocalipsis cómo ese pensamiento había permeado la mentalidad y la conducta de los creyentes. Por eso en los versículos 15 y 16 encontramos precisamente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo primero que encontramos, hermanos, de ese residuo, de esa conducta de la Odisea metida en la iglesia, es a través de su indiferencia. Los creyentes de la Odisea era gente indiferente. Ellos, hermanos, tenían un grave problema en términos no netamente espirituales, pero el Señor usa esto para enseñarles una verdad espiritual, y es que ellos no tenían agua propia. Así que traían el agua hermanos, de Colosas y de otras ciudades, pero estaba más o menos Colosas a unos 16 o 18 kilómetros de distancia. Así que aunque el agua era muy fresca en la fuente, cuando llegaba a la Odisea era tibia. También el otro lugar donde traían el agua ya de por sí era agua tibia, y por eso es que, hermanos, el Señor usa esto. Le dice: ustedes no son fríos ni son calientes, son tibios. Analicemos esto. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Por ejemplo, el agua fría, hermanos, estimula y vigoriza. ¿Quién no desea un buen vaso de agua fresca después de un día arduo de trabajo? Especialmente los que hacen un trabajo físico, la construcción y otros similares. Después de un rato uno está tremendamente agotado. ¿Y cómo revitaliza un buen vaso de agua fresca? El agua caliente, por ejemplo, también es útil para la salud. Funciona como solvente, como buena para limpiar o para purificar. Pero dígame usted, ¿cuál es la función del agua tibia? El agua tibia, hermanos, en términos médicos, es un emético. Sirve para vomitar, para hacer vomitar.
Así que la funcionalidad del agua tibia es mínima comparado con el agua fría o el agua caliente. Entonces, cuando Cristo usa esta analogía, mis hermanos, está tratando de hacer que la iglesia comprenda su propia condición de tibieza espiritual. Y cómo pudiéramos describir la tibieza espiritual en la iglesia de hoy. Cuando hablamos de tibieza espiritual, en primero nos referimos, hermanos, a aquello que no tiene las propiedades del agua fría o del agua caliente, mis hermanos. En otras palabras, que no ayuda de mucho. Entonces, la tibieza espiritual en términos prácticos, hermanos, es la carencia de fervor, de entusiasmo, de convicciones firmes, el no tener contentamiento en el servicio al Señor, en la intimidad con el Señor, el ser vacilante en las cosas espirituales, hermanos, el ser indeciso, el no estar comprometido, el ser insensible, indiferente, inmisericordia, despreocupado para con las demás personas, para con los no salvos. Eso significa ser tibio espiritualmente. Le pregunto en esta hora, ¿cómo evalúa usted su vida espiritual? Tibieza. ¿Ha tomado usted la decisión de dedicarse al Señor? Porque mientras estemos en este estado de entre camahue y elote, no vamos a llegar lejos. Porque así como el agua tibia no tiene mayor función, en términos prácticos, la tibieza espiritual no sirve para el Señor. Porque ojalá fueras frío o caliente, porque tiene su propia función, pero ser tibio en términos del ministerio, del servicio al Señor, no abona en absoluto. Es lo que el Señor está diciendo, mis hermanos. Cuando un creyente es tibio, se vuelve complaciente con el mundo, satisfecho de sí mismo. Es una persona aburrida, indiferente a los asuntos reales de la vida, indiferente al dolor humano. No le alegra cuando se habla de servicio al Señor, del ayuno, de la oración, de la lectura de la palabra. Piensa que ha logrado todo con venir regularmente a cualquier servicio. Sin embargo, hermanos, eso se llama tibieza espiritual. ¿Cómo nos hace falta volver a la senda del Espíritu Santo? Volver a arder en el fuego del Espíritu. Hermanos, el servicio al Señor, el tener compasión, el que nuestros corazones ardan en el fuego del Señor. Hermanos, un cristiano tibio es inútil en el servicio al Señor. Cristo está hablando acerca de esto. Él, como cabeza de iglesia, hermanos, no puede usar a un creyente mientras está tibio. Por eso el Señor urge a la iglesia: ojalá, sería mejor que te definas si eres tibio, si eres caliente o frío, pero decídete. Por eso, hermanos, vale la pena que consideremos esto. Vean, la iglesia, hermanos, o más bien cuando estamos hablando de la mentalidad de la Odisea, en primer lugar se manifiesta a través de la indiferencia. La segunda conducta que vemos en la iglesia de la Odisea, hermanos, como resultado de esta mentalidad que ya hemos descrito, es el orgullo. Versículo número 17. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El orgullo es también otra evidencia de la mentalidad de la Odisea en la iglesia. Se dice en la historia que en el año 60 después de Cristo, hermanos, hubo un gran terremoto que devastó más de la mitad de la ciudad de la Odisea. Recuerden, era el centro financiero, económico, de industria textil y farmacéutico más grande del mundo entonces conocido. Pero fue devastado en el año 60 después de Cristo. Sin embargo, cuando Roma ofreció ayuda para reconstruir la ciudad, las autoridades locales dijeron: no necesitamos ayuda de nadie, lo podemos hacer solos. ¿Qué vemos aquí? Arrogancia, orgullo. Hermanos, hay un sentimiento de autosuficiencia en la gente, en los creyentes, en la vida de las personas de la Odisea.
Y es exactamente lo que vemos aquí. Por eso en el versículo 28, que a menudo se lo leemos a los pecadores para que se arrepientan, Cristo está diciendo a la iglesia de la Odisea: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque la iglesia era tan arrogante, los hermanos eran tan arrogantes, que aún Cristo mismo había sido echado fuera de la iglesia, aunque enfrente posiblemente hayan tenido una cruz. Somos la iglesia cristiana, bla, bla, bla. Sin embargo, Cristo estaba afuera. ¿Por qué? Porque Cristo, en otras palabras, hermano, Cristo, no te necesitamos aquí en la iglesia. Tenemos suficientes ministerios, suficientes dones, suficiente dinero. Así que no necesitamos ni siquiera de ti. Esa era, en efecto, lo que están diciendo. Otra conducta que observamos aquí, hermanos, en la parte B del versículo 17 que encontramos aquí: no tengo necesidad de ninguna cosa. No tenemos necesidad de ninguna cosa. La tercera conducta, hermanos, es eran religiosos e idólatras. A menudo pensamos que la religiosidad, hermanos, es de carácter relacionada con asuntos espirituales. Pero hay mucha gente que hace de ellos mismos, del placer, de la fama, de la gloria, del intelecto, hace su propio Dios. Por eso que también hay religiosidad que no está relacionada con elementos espirituales. Algunos han hecho del fútbol su propio Dios, o de la comida, o de la figura corporal su propio Dios. Su enfoque es eso, su confianza está en eso. Esta gente, mis hermanos, eran tremendamente religiosas y habían hecho de su bienestar su propio Dios. No les importaba cualquier otra cosa, solamente estar bien, el buen vivir. Ese era su placer, ese era su propio deleite. Y lo que observamos aquí entonces es que en lugar de confiar en el Señor, no tenían fe en Dios. ¿Por qué? Porque no dependen de Dios para nada, sino que su dinero es su propio Dios. Hoy día vivimos en este tiempo en el que el enfoque de muchas personas, la energía, todo gira alrededor del buen vivir, del buen nombre y de la fama y del dinero, por supuesto. Su confianza estaba puesta en el dinero, en la fama, en la comodidad, y por eso Cristo estaba fuera. Habían perdido la verdadera esencia de la fe cristiana, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. En otras palabras, hermanos, en la actualidad mucha gente se compara y su estándar es el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Y algunos creyentes evalúan su vida espiritual acerca de cuánto tengo, qué tipo de vehículo tengo y en qué casa vivo. Quiero recordarles las palabras del predicador pentecostal, aquel tremendo siervo de Dios llamado G.J. Ávila. Él dijo en una ocasión: no se llamen bendecidos porque tienen un buen carro, una buena casa o un buen empleo. Esas cosas también las tienen los inconversos. Ser bendecido, dijo Ávila, consiste en tener temor a Dios y servirle solo a Él. Eso es ser bendecido. Otra conducta que observamos, hermanos, es que este pueblo eran tolerantes y complacientes con el mundo. Como les decía, la Odisea significa gobierno o juicio de los hombres, o la democracia. Por falta del suministro de agua y porque ahí todos los ricos y famosos de ese tiempo, todo su dinero estaba guardado ahí, se habían vuelto absolutamente tolerantes, complacientes. Eran maestros, mis hermanos, de la diplomacia, eran maestros de la tolerancia, y eso atraía a mucha gente. Hoy día, hermanos, muchas veces tomamos una actitud complaciente para con los demás. Somos profundamente diplomáticos, no queremos enfrentar la realidad del pecado, ni siquiera en nosotros mismos, mucho menos en nuestros familiares queridos o en la gente. ¿Por qué? Porque pensamos que de alguna manera eso nos beneficia, hermanos, pero en el reino de los cielos eso no beneficia a nadie, porque en lugar de llevarnos a ser como Cristo, nos aleja de Cristo, y al final podemos estar fuera de la voluntad del Señor, y Cristo mismo no estará en nuestra casa ni en nuestra vida.
Esta gente habían desarrollado una habilidad tremenda para apaciguar su conciencia a través de las buenas obras. Otra de las cualidades que vemos aquí es que eran tremendamente materialistas. Su amor al dinero y a la comodidad les hizo perder el orden de las prioridades. Eran profundamente adictos al trabajo. Su vida era producir. Eran excelentes máquinas productoras de dinero, aunque Cristo estaba fuera de la iglesia, aunque Cristo está fuera de la familia, pero eran excelentes máquinas de producir dinero. Hoy día, hermanos, nos hemos impuesto necesidades a fin de mantener el estatus y el buen nombre, aunque estas no sean necesidades. ¿Cuánta gente hoy día, mis hermanos, son impresionantes en la manera en que hacen o producen grandes cantidades de dinero en perjuicio de su familia y en perjuicio de su propia vida espiritual? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué la bendición la recibe la hermana o el hermano? Sí, pero es que el dinero es lo que le da contentamiento en su alma. Entonces, si esa es la razón de su gozo, no esperemos que la gloria del Señor nos visitará, porque ya hemos recibido aquello por lo que estamos luchando, que es el dinero. Esto nos lleva entonces al tercer elemento del mensaje de hoy. Quiero que evalúe seriamente, mi hermano, la ruina espiritual de la iglesia de la Odisea y cómo debemos combatirla. En primer lugar, ¿qué es lo que pasó? Esta conducta se evidencia. Y entonces esto llevó al pueblo a estar en una debacle, en una quiebra espiritual. ¿Cuál es la primera evidencia, hermanos, de la ruina espiritual? Y quiero que usted y yo vayamos comparándonos. En primer lugar, mis hermanos, habían perdido el discernimiento espiritual. La ruina espiritual, hermanos, nos lleva a la pérdida del discernimiento espiritual. Medían el éxito, la salud en términos de su bienestar financiero, ignorando, mis hermanos, que el éxito desde la perspectiva de Cristo consiste, mis hermanos, en la obediencia y en la honra al Señor. Por eso el Señor dijo: haceos tesoros en los cielos, donde no entra la polilla ni el ladrón, y no en la tierra, porque aquí en la tierra, hoy o mañana, hermanos, lo que la gente busca se acabará. Debo decirle una cosa: Dios no mide a sus santos en comparación de la ganancia material, sino en base a la fidelidad con la que viven y sirven para Él. Los laodicenses vivían una mentira que mucha gente se ha creído ahora. La mentira que ellos vivían es que Dios no es la verdadera fuente de mi bienestar y mi riqueza. Soy yo, es mi esfuerzo. Si yo no trabajo, si yo no hago esto, si yo no aquello, hermano. ¿Y qué pasa cuando el médico dice: usted tiene un tumor en el cerebro y debo intervenirlo inmediatamente, así que prepárese? ¿Tiene seguro médico? Sí tengo. Vamos a ver cuánto sale aquí. ¿Y cuántos meses en el seguro? ¿Y cuánto produjo? Nada. Entonces, la fuente de la bendición, de la riqueza, del buen vivir, no está en lo que usted pueda producir. Dice la Biblia: he aquí la bendición de Dios es la que enriquece al hombre. Es la presencia, es el gozo, es la paz, es la comunión íntima con el Señor la que bendice a un hombre, a una mujer, no el dinero. Esto se acaba. ¿Cuánta gente se ha ido a la quiebra de un día para otro? Entonces es insensato poner la mirada en esas cosas. Hermano, vale la pena entonces que avancemos en esto. Hermanos, la ruina espiritual conduce a la bancarrota. Por eso el Señor les dice: ustedes dicen: soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Pero déjame mostrarte mi radiografía espiritual. ¿A cuánto les gusta esa idea? Déjame mostrarte cómo te miro yo. El Señor le dice, hermanos, 5 cosas, 5, perdón. Le dicen primero: para mí eres desventurado, pobre,
ciego y desnudo. No, pero si soy el mayor accionista del banco local. Sí, pero delante del Señor. No, pero es que en mi casa se hospedan personalidades de la farándula, de negocios. Pero delante de mí, tú eres desventurado. ¿Sabe lo que significa la palabra desventurado? Literalmente significa estar lleno de callos. ¿Y esto qué representa, hermanos? Describe una persona insensible que ha perdido la noción de la realidad. Cuando Jesús habla de ser miserable, hermanos, significa lamentarse por la muerte. Es decir, un dolor tan grande que se apodera de una persona y que no se puede ocultar. ¿Cuántas veces, hermanos, mucha gente quiere tratar de mitigar su dolor con un buen nombre, con una buena ropa, con una buena marca? Jesús le dice, pero para mí eres pobre. En este contexto, la palabra pobre significa una persona en estado de indigencia, que mendiga para sobrevivir. Eres ciego, es decir, que has perdido los elementos fundamentales más básicos, que te has entenebrecido por el humo. Eres incapaz de ver la realidad. Eso es lo que el Señor le llama ceguera. La incapacidad de ver la realidad en que estamos y en el que el mundo está también. Y le dice, eres desnudo. Es decir, que no necesariamente es que no tienes ropa, sino que no estás cubierto o vestido apropiadamente para la fiesta. Ojo con esto. No está vestido apropiadamente. ¿Por qué? Porque ellos basaban su esperanza en sus buenas obras, pero para ir al cielo no se necesitan buenas obras. Es una vida recta delante del Señor después de haber puesto nuestra confianza en Jesús como único y suficiente Salvador personal. Hermanos, la ruina espiritual es tan dañina porque además proyecta una imagen distorsionada de Cristo. Es como decir al mundo, el mensaje, como decir al mundo, Dios es incapaz de cuidar a mi pueblo, así que yo tengo que sudar, hermano, porque Dios se olvidó de mí. Es verdad, tenemos todos que trabajar, pero la bendición, la fortaleza, la gracia, el favor vienen de Jehová. Él es el que sacia nuestra boca de todo bien, el que nos corona de favores y misericordias. Se llama Jesucristo de Nazaret. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es la gracia, es su favor, es su bondad. Hermanos, al no permitirle al Señor que sea nuestro proveedor, hermanos, el no permitirle es pecado. Porque no solamente minimizamos la persona de Cristo, sino que destruimos también el testimonio del Evangelio. Y en último, hermanos, la ruina espiritual produce un estilo de vida un tanto hipócrita. Por eso, hermanos, en los versículos 15 y 16 que ya hemos leído, Jesús hace una descripción de las obras de esta iglesia y cómo las califica. Tibias. Esta gente, hermanos, compartía bienes para ganar el favor de la comunidad. Sin embargo, no estaban comprometidos, no estaban dedicados ni enfocados a hacer tesoros en los cielos, sino en la tierra. Con esto quiero decirle que los esfuerzos humanitarios separados del Evangelio no glorifican a Dios. No glorifican al Señor. Y algo más, oiga esto, la gente observa nuestro estilo de vida antes que la doctrina que nosotros predicamos. La gente mirará nuestro estilo de vida antes de escuchar el mensaje o el sermón evangelístico que salimos a predicar. Por eso quiero animarle hoy a poner su confianza en Jesucristo. Quiero terminar invitándole, hermano, a evaluar su salud espiritual. ¿Cómo está su salud espiritual? Quizá, hermano, a lo mejor no está creciendo en el Señor, sino que se siente atascado, que no recibe lo que está buscando en términos espirituales.
A lo mejor sea porque ha descuidado al Señor y lo ha dejado por ahí. Señor, quédate allá afuera en el jardín. Cuando termine aquí te invito a venir a la casa. A lo mejor sea eso. ¿Por qué no evaluamos hoy seriamente nuestra salud espiritual? Es el momento, mis hermanos, para comprender que el propósito del Señor a las iglesias de Apocalipsis, por eso todos los sermones terminan diciendo, todos los mensajes, el que tiene oído para oír, oiga. No es el propósito del Señor destruirle a usted ni a mí. El propósito del Señor es llamarnos a la reflexión y al arrepentimiento, porque es tiempo, hermano, de desechar toda la mentalidad de la Odisea. Y en último, quiero invitarle hoy a rendirse a Cristo Jesús y a cultivar, a restablecer la comunión íntima con el Señor. Incline su rostro, por favor. Vamos a glorificar al Señor. Incline su rostro. ¿Qué está pasando conmigo? ¿A qué se debe? ¿Por qué ese enfriamiento, esa falta de comunión íntima con el Señor? ¿Será que estoy más enfocado en producir dinero y buen nombre y dejar un buen capital de herencia, lo cual, hermano, es bueno hasta cierto límite? Pero recuerde, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Si la ciudad no es velada, no es cuidada por el Señor, en vano vigila la guardia. Con esto lo que el Señor quiere decir es que nuestra esperanza, nuestra riqueza, hermanos, es nuestro Dios, y que hay que hacer tesoros en el cielo antes que en la tierra. Hay orgullo, hay autosuficiencia, hay dependencia de cualquier otro recurso que no sea el Señor. Esa es la causa de la pobreza espiritual. Esa es la causa de la falta, hermanos, de un despegue espiritual, de una madurez, del fluir del Espíritu Santo. Esa es la causa. Por eso en esta hora quiero invitarle a usted a considerar seriamente su vida espiritual. Y si ahora usted siente la enorme necesidad de rendirse a Cristo inmediatamente, entréguese a Cristo. Dígale: Señor, quiero desechar a Mamón de mi vida. Mamón es el Dios del dinero, de las preocupaciones, de la fama, del buen nombre. Quiero desecharlo y quiero rendirme solamente a Cristo Jesús. Hay alguien en esta hora que dice: yo quiero entregarle mi vida a Cristo, o quiero reconciliarme con el Señor. Ore conmigo esta oración de fe, por favor. Dios eterno, he pecado contra ti, Señor. He puesto otras cosas y otros dioses en mi vida y te he desechado a ti por la fama, por las ocupaciones, por el dinero, por el buen nombre. Señor, me arrepiento. Te pido que me perdones, Señor. Hoy pongo mi confianza solamente en Jesucristo. Desecho toda vanidad, humanismo, materialismo de mi vida, y pongo mi confianza solamente en Jesús de Nazaret. Por la fe en su sacrificio en la cruz, recibo el perdón de todos mis pecados. Límpiame, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que ha hecho esta oración de fe conmigo? Levante su mano. Si usted ha entregado su vida a Cristo, se ha reconciliado con el Señor. Gracias, Dios le bendiga. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien más, hermano, que ha entregado su vida a Cristo? Gracias. ¿Hay alguien más aquí que ha entregado su vida a Cristo, se ha reconciliado con el Señor? Ríndase hoy a Cristo. Dígale: Señor, me rindo, me rindo. Mientras le dice eso, Pastor Asbun viene para ministrarnos la cena del Señor. Ríndase a Cristo. Deseche aquello que no glorifica al Señor, lo que le aparta del Señor, deséchelo. Nuestra confianza, nuestro gozo, nuestra riqueza, hermano, el gozo de la vida vienen de Cristo Jesús el Salvador, no de nadie más. No sustituya la gloria de Cristo por la gloria de este mundo. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios
haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.